Bueno, pues buenas noches. Gracias a todas y todos por estar aquí. El día de hoy tenemos una invitada, a la doctora Carmi Zaragoza. Ella es especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica. Y vamos a hablar de distintos temas. El primero, bueno, Carmi, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, muchas gracias. La verdad es que yo encantada de poder estar con ustedes y poder platicar al respecto de tantas cosas que nos han generado tantísima inquietud estos últimos días, ¿no? Así es, doctora. Y bueno, de entrada ya platicamos una vez, pero me gustaría que nos platicaras un poco de ti, a qué te dedicas, qué haces, en qué te especializaste, aunque ya te presenté, platícanos un poco de lo que haces antes de entrar de lleno al tema, por favor. Muy bien, bueno, pues estudié medicina primero en la Universidad de Guadalajara, posteriormente hice pediatría. Después de estudiar pediatría, estudié gastroenterología y nutrición pediátrica. En España, como comentario, en España esta subespecialidad se llama gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica. Aquí en México no sé por qué no le pusieron hepatología, pero es parte de. Y actualmente estoy haciendo una maestría en nutrición humana con enfoque materno-infantil. Ok. Y pues soy asesora en lactancia por parte de PILU, que es un programa de lactancia universitaria, de difusión de la lactancia a nivel nacional. Y pues me encanta el tema de la microbiota, me encanta mucho el tema de lactancia, me encanta mucho acerca de enfermedades metabólicas, entonces pues como que estoy enamorada de mi subespecialidad, no te puedo decir nada más al respecto. Bueno, una vez conociendo todo esto a lo que te dedicas y lo que has estudiado y lo que te sigues especializando, pues entremos de lleno en el tema. Ahora vemos en las noticias hepatitis grave, niños se Uh están -huh. muriendo, que trasplante de hígado. ¿Qué nos podrías decir? Ahora sí que extiéndete todo lo que quieres. ¿Qué se sabe? ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos encontrado en la comunidad científica respecto a estos casos de hepatitis grave en niños? Bueno, creo que tenemos un montón de tema que hablar al respecto. Ahorita te voy a compartir justo unas imágenes que me parecen que son sumamente importantes de un pequeño resumen que hice al respecto. Les voy a poner aquí en TikTok también. Un segundo. Voy a voltear la cámara. Ok, vamos para verlo en la Creo que se me computadora. completo. Déjenme tomar, permítanme. Sí, Sí, es que me falló aquí la cámara. Muy bien. Perfecto. Entonces, una de las imágenes que me interesa compartirles justamente es sobre un pequeño resumen que les hice acerca de cómo está ahorita la situación de COVID en todo el mundo. El 21 de abril se anunció que había 169 casos en un mes, que eran, bueno, de niños desde un mes hasta los 16 años en países europeos y en Estados Unidos. 10% requirió trasplante. 10%. Entonces, esto es sumamente importante. De estos, bueno, se empezaron a tipificar y se sacó a conclusión que hay 74 casos de adenovirus y 18 de estos 74 fueron tipificados como adenovirus F41. Entonces, pero también hay 20 casos de todos estos que fueron positivos a SARS-CoV-2, es decir, a coronavirus, ¿sí? Como síntomas se registraron estos niños de Estados Unidos, el AST y ALT elevadas, que son las enzimas hepáticas, ictericia, dolor abdominal, diarrea, vómito, y casualmente ninguno presentó fiebre. Esto es algo súper importante para considerarlo, ¿no? Ahora, el 6 de mayo se reportaron 109 casos en Estados Unidos, en 12 estados, especialmente con inicio en Alabama, de los cuales 90% requirió hospitalización. Esto es importante. Resulta que no es desde hace 2 o 3 meses, sino desde octubre del 2021, ¿sí? Y el 90% requirió hospitalización
y se identificaron 5 casos con hepatitis de causa desconocida. En Alabama fue el inicio. De todos estos 109 casos hubo 5 muertes y el 14% requirió trasplante. Y de igual forma que en la Unión Europea, el 72% fue adenovirus, el 18% con hallazgo del SARS-CoV-2. La media de edad, casualmente, fue de 2 años de edad, o sea, todavía lactantes. Estamos hablando de todavía lactantes. Ok. Y con los mismos signos y síntomas, ninguno presentó ninguno presentó fiebre. ¿Sí? En total llevamos ahorita 373 casos hasta el día de ayer. Aquí le vamos a sumar el de Argentina, 109 de Estados Unidos, 95 de la Unión Europea. Hay sospechas o rumores de que ya hay aquí algunos casos, pero no están confirmados como tal aún, por lo tal no podríamos contarlos, ¿no? Y prácticamente pudiéramos hablar de que son casi hasta rumores hasta que no se confirme, ¿sí? Y pues esto, importante, de los casos que se presentaron, ninguno tenía la vacuna de COVID, ¿sí? Eso es importante que lo sepan. Entonces, para que estén tranquilos al respecto de la vacunación. Entonces, esto me parece que es un pequeñito resumen para tomarlo en cuenta y que ustedes conozcan más o menos cuál es la situación actual con respecto a la hepatitis de causa desconocida. Esto es lo que está pasando, ¿sí? Ok. Ahora, le voy a quitar un poquito la imagen Sí. y voy a irme a otra imagen que tengo extra con respecto a de qué estamos hablando, de qué hipótesis hay respecto a la posibilidad de, o las causas de esta hepatitis, ¿no? De origen desconocido. Oye, Carmi, antes de, Las posibilidades. perdón, antes de que pase eso, porque me acordé de una de las estupidez, bueno, fue la razón por la que me bloqueó Beatriz Talegón de Twitter, porque la cacheteé por una tontería que dijo. Ella estaba diciendo, porque ya sabes, los conspiranoicos agarran cualquier pretexto para, no fue la vacuna, pero fue entonces que el de al lado estaba vacunado, ¿no? Entonces, lo que estaban diciendo ellos es que eh, como los niños que han tenido estos casos de hepatitis no estaban vacunados, pero qué tal que las mamás sí estaban vacunadas, entonces en la leche les pasaron proteína Spike a los niños. Y para empezar te pregunto si eso es posible, y en segunda compartieron un estudio, esta misma señora que después borró porque la cacheteé, donde decía que después de unos meses, 6 meses me parece, de lactancia materna, la mamá puede pasar cierto tipo de inmunidad al bebé, pero estaba hablando hablando de inmunoglobulinas y células T. No se menciona proteína Spike, ¿no? En el estudio que ella puso. Entonces, mayor razón le dio a las mamás de que se vacunen, ¿no? Porque pueden pasar cierto tipo de inmunidad a través de la lactancia materna. Pero bueno, ¿es posible entonces que le pasé la hepatitis a mi bebé en la lactancia materna por culpa de la vacuna o no? No, no es posible. O sea, lo que se pasa son anticuerpos, es decir, inmunoglobulinas específicas. No se va a pasar así entero la proteína Spike ni ninguna otra proteína. ¿Sí? Lo que se pasa, bueno, se pasan proteínas de la alimentación, por ejemplo, y se pueden pasar proteínas de microorganismos y el microorganismo incluso en sí se podría pasar algunos microorganismos, no todos, a través de la leche materna. Pero específicamente en este caso lo que se pasa son definitivamente anticuerpos, ¿sí? Y se sabe que efectivamente hay un pico de cómo se pasa los anticuerpos. Esa publicación que te puso esta señora tan inteligente es de la revista Nature, que salió el año pasado, si no me equivoco, donde se comparten los picos dependiendo de las dosis, ¿sí? Así es. Entonces, y es específicamente de IgA específica dependiendo de las semanas posteriores a la vacunación, en la primera y en la segunda dosis, con un pico que se eleva alrededor de la cuarta semana de la primera dosis y empieza el descenso a partir de la sexta semana. ¿Sí? Y después se puede mantener el pico a partir de la sexta semana, a partir de la segunda dosis, de IgG. ¿Sí? IgG específica también contra COVID. O sea, y esto es de la detección en la leche materna. Inmunoglobulinas. No, aquí mismo la revista Nature dice
IgA e IgG específicas, no habla en absoluto de la proteína Spike ni de ninguna otra proteína del bicho. Entonces Entendido. no tiene nada que ver, pues. O sea, hay otras cosas que tienen que ver, no a la vacuna, pero hay otras cosas que tienen que ver que creo yo que le tenemos que poner un montón de atención porque se nos están saliendo de las manos y Claro. estamos como buscando o tratando de compartir el sentido común de esta situación, porque me parece a mí que es más de sentido común que de otra cosa, ¿sí? De acuerdo. Entonces, habrá que ponerle atención a eso. Ok. Muy bien. Entonces, veo aquí nada más, estaba viendo a ver si no hay dudas al respecto acá. No sé si tengas tú por allá Aquí me alguna otra dejaron una duda. de que si existe alguna vacuna en México para proteger contra hepatitis. Híjole, bueno, las vacunas que existen para proteger hepatitis es la hepatitis A. Creo que podríamos hablar más bien o enfocarnos con lo que sea o los hallazgos que hemos tenido o que se han tenido y de lo que podemos saber un poco acerca de adenovirus para poder entender un poco la enfermedad y qué está pasando y poder llegar como a ciertos razonamientos específicos que me parece que pudieran ser importantes pues para poder incluso hasta sacar conclusiones, ¿no? Al respecto. Acá, déjame ver, una de las cosas que hay que considerar es bueno, de los adenovirus hay un montón de grupos y de tipos. Los grupos son en letras y los tipos en números, entonces montonales, ¿no? O sea, ya sabemos, incluso habíamos platicado tú y yo acerca de que el comportamiento se está pareciendo un poquito a la adenovirus aviar. Entonces, de estos adenovirus, bueno, se está creyendo, según las hipótesis de la Unión Europea, fíjense bien, que puede haber un cofactor que haga más severa la infección por adenovirus. ¿Qué cofactor puede ser? Bueno, que los niños, por ejemplo, al estar aislados, no tengan una exposición a los adenovirus, que se conoce que casi todo el mundo tenemos la exposición a los adenovirus en los primeros 10 años de vida, ¿no? Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de ti, que tú tuviste tu primera exposición en los primeros 10 años de vida y posiblemente más de una ocasión, y que tuviste, la principal enfermedad que causa son diarreas y gripes, ¿no? Se llama adenovirus porque la encontró un doctorcito específicamente en tejido linfoide, ¿sí? Entonces, y lo identificó de allí y resulta, por ejemplo, dentro de los hallazgos que ahora sabemos, que este bicho se puede guardar o puede usar el tejido linfoide o los ganglios, que todos tenemos toques detrás de las orejas, abajo de la garganta, en las axilas e ingles, es donde lo tenemos más de acceso palpable, pero los tenemos en todo el cuerpo, ganglios linfáticos. Y estos ganglios linfáticos son usados por el virus como reservorio y resulta que se han encontrado hasta después de 10 años a pesar de no tener enfermedad. Entonces, posiblemente lo estén usando el tejido linfoide como un santuario. Entonces, eso es algo que hay que considerar también, ¿sí? Ahora, los niños han estado muy aislados durante la pandemia, 2 años encerrados prácticamente. Si nosotros pensamos en un niño de 10 años de edad que está aislado 2 años, estamos hablando del 20% de su vida, ¿sí? O sea, está muy pesado esto, ¿sí? Entonces, considéralo o hay que traslaparlo, por ejemplo, a nuestra vida, el tiempo que tendría que, o sea, de forma proporcional, de encierro, ¿no? Ahora, no se diga aquellos niños que nacieron 1 año o 2 años, o durante la pandemia, 1 año antes o después de la pandemia, o a partir de que inició la pandemia, es un montón, pero un montón de tiempo, ya prácticamente toda su vida han estado encerrados. Los niños que ahorita tienen 3 años son 2/3 de su vida que han estado encerrados, ¿sí? La microbiota madura se establece en los primeros 6 años de vida de los niños, ¿sí? Entonces, si un niño ha estado encerrado y aislado, ¿eso qué quiere decir? Pues que definitivamente pues tenemos un niño que no ha estado expuesto a los mismos microorganismos que un niño en otras circunstancias, ¿no? Entonces, fuera de pandemia me refiero, ¿sí?
Entonces, acá estos niños no se expusieron a ciertos antígenos. Hubo papás que los bañaban en alcohol, lo llegamos a ver incluso en las escuelas, que los rociaban a los niños de detergentes y de antisépticos. Y todo Sí. esto pudo haber perjudicado la microbiota de su piel, de sus vías respiratorias, de su boca, etc. Entonces, súmale a esto que no adquirieron ciertas características de la, de inmunidad, como por ejemplo, hablando específicamente de la leche materna o hablando de la vía de nacimiento, que es donde se adquieren gran parte de los microorganismos en la primera etapa de la vida, pues entonces esto le resta diversidad a su microbiota y esa microbiota o esos microorganismos tienen antígenos que sensibilizan o que preparan al sistema inmunológico a el ataque de ciertos microorganismos de otros tipos. ¿Sí? Entonces, el que no se hayan expuesto hace que el niño tenga menos capacidad de defenderse ante otros microorganismos. ¿Sí? Ahora, súmale a estos niños que tienen una microbiota perjudicada o afectada, que les haya dado COVID y que el COVID haya afectado su sistema inmunológico. Entonces, ¿qué tenemos? Un niño incapaz de combatir y posiblemente eso haya facilitado que se haya modificado el tropismo del adenovirus que normalmente causa infecciones de vías respiratorias y gastroenteritis hacia el hígado. ¿No? Para quien no conozca mucho acerca de microorganismos, es bien fácil. Cuando ustedes se enfermaron en algún día de gripe y fueron al médico y el médico les dijo, ay, y después empezaron con diarrea y el médico dijo, ay, mi hija, es que tu infección sota que tuviste de vías respiratorias se te pasó al estómago, pues no se les pasó nada. Era el mismo virus que se replicó en ganglios diferentes y que dio manifestaciones en vías respiratorias o en gastrointestinal. ¿Sí? Y no necesitan antibiótico. Entonces, importante eso también. Oye, y entonces a ver si puedo, bueno, intentar hacer como un resumen de lo que nos estás platicando, porque es, lo justo comentábamos ayer, lo complicado que es esto de la pandemia, el aislamiento y el retorno a actividades, ¿no? Entonces, pues los niños en los primeros años, 6 años mencionaste de vida, es el tema de la microbiota, ¿no? De que establecen estas maravillosas bacterias con sus virus adentro y algunas levaduras y todo esto. Entonces, el hecho de tenerlos encerrados, pues al final estamos en una sociedad, no nada más somos entes aislados, entonces estamos acostumbrados a compartirnos ciertos bichos de acuerdo a nuestras actividades y el tema del aislamiento, pues quizás en un adulto, o sea, sí, definitivamente va a afectar, ¿no? Pero viene siendo más el impacto más en niños. Esto entonces después, tú mencionabas lo de que los adultos pues, rociaban con desinfectantes a los niños, cosa que puede generar algún otro problema por el mismo químico que están utilizando, pero además viene la higiene excesiva. A mí me han mandado, Carmi, varios mensajes de, es que yo tengo un bebé en casa y cada paso que da le desinfecto el piso y le desinfecto la mesa y le desinfecto no sé qué. Entonces, por este miedo de que la gente no quiere que se enfermen de COVID-19, cosa que pues en las superficies pues, prácticamente no hay mucho riesgo, pero están quitándoles la exposición, digamos, a otro tipo de microorganismos y esto va a afectar, ¿no? Esto sí, no quiero decir la frase como la dijo el secretario de Salud, pero digamos que vamos a afectar este desarrollo normal, por así decirlo, del sistema inmune, no, lo volvemos lento, lo volvemos inexperto, no sé cómo decirlo, ¿no? Por quitárselo todo, ¿no? Por el exceso de la higiene. Entonces, además, otro factor que quiero agregar es que en el encierro aumenta el consumo de alimentos que quizás no son lo mejor, ¿no? Tú le sabes mucho más a eso, pero lo que sí pude haber visto es el incremento en pedir servicios a domicilio y comida que, oye, Carmi, qué barbaridad, perdonen que divague tanto, pero vi en los menús con menú de niños, para el niño, hot cakes con miel, chocomilk y tocino, ¿no? Y ese es el menú de niño, y dices en la madre, o sea, pero así es en varios lugares, entonces se juntan todos estos factores, el exceso de limpieza, el que no salieron y no se expusieron a microbichos y pues claro, el SARS-CoV-2, ¿no? Si estoy más o menos bien. Es correcto, o sea,
la falta de exposición, y esto es importante que lo sepan porque luego uno les dice que tienen que exponerse y cuando uno les dice exponte, entonces lo que quieren hacer es hacer fiestas de COVID, fiestas de adenovirus, Ajá, fiestas de varicela y eso no es correcto, pues, o sea, claro. porque eso puede desencadenar que haya problemas o que haya una enfermedad no controlada que termine mal, ¿sí? Entonces, ¿qué exposiciones podemos hacer? Uno, que no tengan exposición con enfermos, ni niños ni adultos, ¿sí? Porque no sabemos la respuesta que vayan a tener especialmente los niños. Ujú. Y la otra, la exposición a microorganismos, como por ejemplo a animales de granja, ¿sí? Y a la biodiversidad de la microbiota, por ejemplo, de playa. Entonces, eso es súper, súper importante, que vayan a la granja, que toquen al puerquito, a la vaquita, al becerrito, a la cabrita, a los pollos, obviamente controlados y animales que sean vacunados también, ¿no? Porque, o sea, convivir también con animales, por ejemplo, que se vayan a echar su pajarete y aparte de una vaca que no está vacunado, ¿quién sabe cómo? Bueno, entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. También no les pediría que no hicieran exposiciones um, pues sí, sin sentido común. Te voy a poner un ejemplo. Sí, esa es la clave. Un paciente, un paciente me dijo que en el rancho donde él vive, lo que acostumbran a hacer es agarrar el pajarete, ponen la lechita de la vaca y se la dan al niño, pero si tiene diarrea, para que se purgue, pues le meten la cola de la vaca. ¿Cómo? Entonces, de esa le meten la cola de la vaca al vaso. O sea, la cola llena de bacterias y pues de caca de vaca, Pues ¿no? claro, está toda la caca, orina y demás que ha salpicado ahí. De hecho, bueno, dato Ajá, rápido, sí. un coletazo de vaca, pregúntenle a Fernando Conde, directo a los ojos, es como conjuntivitis segura, porque pues, la cola es como lo más sucio que tiene la vaca. No, qué horror. Bueno, ok, ajá. Pues puede Ajá, ser. entonces, que lo usan, sí, a mí me dio risa. Bueno, te voy a confesar, ese paciente era un estudiante de medicina aparte, pero eso lo usaban en el rancho para purgar a los pacientes, ¿sí? Para purgarlos y que, pues ya que se le acabe su diarrea, una purgadita, señor, y ya, después de esto todo va a estar bien. No, Entonces, pues. ese tipo de exposiciones no las hagan de verdad porque pueden ser muy riesgosas. Y la otra es que, ¿cuáles son las exposiciones súper controladas? Las vacunas, esas son, ¿sí? Entonces, un ejemplo, rotavirus. Un niño no vacunado de rotavirus, haz de cuenta que es el cólera de la nueva era o de los 80s, ¿sí? De 80s y 90s. Eran 20 a 30 evacuaciones al día, ¿sí? Así. Se le iba la vida por la cola de tantas evacuaciones. Era pura agua y tenía que canalizarlo. A veces llegaban muy tarde y fallecían. Entonces, un niño vacunado son máximo 10 evacuaciones por día, ¿sí? Entonces, busquen tener el esquema completo de la vacuna de rotavirus. Busquen tener las vacunas completas de todo su sistema de vacunación para asegurar que no haya ningún problema, ¿sí? Entonces, eso es súper, súper importante y acordarnos que sí o sí, en los primeros 6 años de vida es cuando se marca la microbiota definitivamente y que hay algunos que incluso nos dicen que en los primeros 3 años de vida es cuando se termina de definir por completo, otros que dicen que hasta los 6 años, dependiendo del tipo de exposiciones que tengamos. Y esto tiene que ver con un montón de cosas, la colonización del intestino, la colonización de la piel, la colonización de vías respiratorias y vías urinarias. No somos estériles, tenemos microorganismos en todos lados, el problema es que no tenemos los medios ni las formas de identificarlos, ¿no? Entonces, y ahora que tenemos otro tipo de métodos más avanzados, sabemos que podemos identificarlos en lugares donde pensábamos que no había nada, ¿no? Entonces, la exposición, la lactancia materna, por ejemplo, había con la fórmula, pues las fórmulas son estériles, pero tienen, hay algunas que vienen con contaminación. Por ejemplo, hace unos 4 o 6 meses hubo una contaminación de una leche por Chronobacter sakazaki, que es una bacteria y que causó gastroenteritis severas en niños en los primeros 6 meses de vida, incluso 5 niños fallecieron, entonces no son inocuas, ¿no? Y esto también puede afectar, y a diferencia de la lactancia materna que ayuda a la formación de moco, etcétera, ¿no? Para garantizar que la microbiota se establezca de forma correcta, ¿no?
Entonces, eso es como una de las cosas más importantes. La microbiota no solamente tiene como el punto de estar ahí, que les voy a recordar que tenemos como 5 kilos de bacterias en nuestro cuerpo. O sea, pesan más los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo que nuestro cerebro, ¿no? Y nos va a ayudar también a la síntesis de vitaminas, a la extracción de energía, a la formación de butirato, propionato y acetato que nos ayudan como con las capacidades que tiene nuestro organismo de guardar o no guardar energía también, la integridad intestinal, el convertir el colesterol, la bilirrubina, etcétera, y la prevención de enfermedades autoinmunes. Entonces también es otro punto importante para no automedicar el puño de antibióticos ni las desparasitaciones de rutina, ¿no? Que eso es algo que muy comúnmente hacíamos antes y que se debe determinar esa costumbre, ¿no? Que te comento y les mando un saludo a todas, a todos los doctores y los médicos que nos están viendo, que por allí alguien cuestionó de si estaba yo en lo correcto con dejar de desparasitar de rutina. Y hubo un montón de médicos que dijeron, en efecto, no se debe de hacer ya. Así, cachetadón para que los que lo siguen haciendo, por favor, se actualicen al respecto y lo dejen de hacer, ¿no? Porque hay microbiota, sobre todo, que nos protegen contra enfermedades autoinmunes y o que nos tienen antígenos, como decía, que se parecen un poquitito, por ejemplo, a COVID o un poquitito a adenovirus o algún otro bichito o algún parásito. Entonces genera anticuerpos nuestro cuerpo que nos va a defender contra esos, contra los que no nos hemos enfrentado aún, ¿no? Entonces, súper importante que cuidemos nuestra microbiota, comamos bien, se destruye la microbiota con comida chatarra, se fortalece con alimentos sanos, con vegetales, con leche materna, con todo eso, pues. Entonces hay que balancear esto. De acuerdo, doctora. Y aquí, porque hay algunas personas que están llegando tarde, pues nada, para hacer una síntesis rápida, porque dicen, entonces, hablen de cómo, si la vacuna de hepatitis A no protege contra esta hepatitis grave, entonces, que ahora, quién sabe, ¿no? Lo que estamos intentando explicar acá es que a falta de saber qué es exactamente esto, estamos englobando, la doctora nos está explicando como la gama amplia de hábitos, de cosas que hay que hacer para que sus niños estén bien y por qué se puede estar viendo esto, por qué las defensas de los niños pueden verse afectadas, por qué están más vulnerables, por ejemplo, a COVID, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de la microbiota porque está relacionada con el sistema inmune, con las hormonas. Entonces, si no se cuida la microbiota de los niños, y esto es con buenos hábitos, que si están expuestos a otros microbichos, que si juegan, que si les da el solecito, que si comen bien, ¿sí? Y las vacunas, que tengan sus vacunas que tengan que tener para protegerse de otros patógenos. Bueno, con eso el sistema inmune, ok. Ahora, lo que acaba de decir la doctora, ¿con qué puedo yo chingarle el sistema inmune, perdón por la palabrota, ¿no? A mis hijos? Pues bueno, si les das comida chatarra, si que básicamente con eso, ¿no? Otro tema que también es importante, ¿no? El tema de la obesidad, cosas que afecten el sistema inmune de los niños en general, pues esos son cosas que tenemos que evitarles, ¿no? No sé qué otra cosa, pero bueno, nada más para que tengan claro, sí estamos hablando del tema de hepatitis, pero no es nada más una cosa. ¿Cómo evito la hepatitis? ¿Cómo evito ese virus? Es que no quiere decir que nada más sea un virus, o sea, son varios factores que afectan el posible adenovirus, sea F41 o el que sea, con el posible que sí es el SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, para que entiendan que no es nada más una cosa, ¿qué me tomo? ¿Qué vacuno? O sea, es un conjunto de hábitos, ¿sale? Entonces, nada más para que estemos claros en eso. Ya, doctora, perdón. Y otra cosa es que no somos una computadora, ¿sí? O sea, no es una Exacto. computadora que pones control al suprimir y se quita el problema, sino que somos seres independientes que tenemos diferentes características, microbiota, color de piel, color de ojos, color de todo, hasta color de la caca. Y entonces eso necesita manejo específico, ¿no? Para cada uno de esos detalles. Entonces no podemos darle lo mismo a todos. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas súper comunes es, entonces le doy lactobacilos. Y es que, pues, agarran de lo que hay en el mercado, ¿no? Que enterogerminas, inverase, no sé cuál, y quieren agarrar comunes, y resulta que hay lactobacilos para diarrea, hay para estreñimiento, hay para enfermedades gastrointestinales, hay para enfermedades de vías respiratorias, hay para trastornos neurodegenerativos, hay para diabetes, para ayudar con el control de peso.
O sea, no puedes nada más agarrar el más famoso y aventárselo, ¿sí? Sino tienes que ir dirigido con alguien para saber qué es lo que se tiene que hacer. Ahora, eso no es la cura de todo, o sea, son un montón de factores, no se va a resolver con echarle lactobacilos y ya. Exacto. ¿No? O echarle probióticos o prebióticos y ya, sino que es un conjunto de cosas que obviamente se tienen que corregir. Ahora, la hepatitis como tal quiere decir inflamación del hígado, o sea, la pueden dar un montón de cosas. No es que sea causada solo por hepatitis A, ¿sí? Hay hepatitis A, B, C, D, E y algunas otras que no están muy descritas porque no se han encontrado con tantísima frecuencia, ¿no? Entonces, Claro. otras causas de hepatitis, por ejemplo, son el uso de productos herbales como Herbalife y OmniLife, como tés, como medicamentos, como tóxicos, por ejemplo, los tóxicos que se usan en la agricultura, que es muy común que de repente, ay, es que el niño agarró maíz que había en el costal y resulta que estaba cubierto no sé, de sus productos químicos para evitar que crezca la maleza, etcétera. Y la autoinmunidad, o sea, el lupus, algunas enfermedades autoinmunes específicas hepáticas pueden causar hepatitis, infecciosas, esas como dijimos, los virus de A, B, C, D, E, etcétera, los virus de varicela, herpes, otros virus, y infecciosos, por ejemplo, listeria también nos puede causar una hepatitis, y metabólicas como por ejemplo enfermedad de Wilson. Y aquí, súper importante, y antes de esto, la primera causa de trasplante hepático en niños en Estados Unidos era hígado graso. ¿Y qué es el hígado graso? Bueno, pues un trastorno metabólico en el hígado por el consumo excesivo de carbohidratos, ¿no? O sea, como por ejemplo, específicamente fructosa, que es el más dañino, ¿no? Y la Sus fructosa, juguitos, ¿dónde ¿no? la ¿O comen? qué? Pues sí, de sus juguitos, los licuaditos de Herbalife, lean las etiquetas. Los reto a que lean las etiquetas a ver si no lo encuentran, ¿no? Entonces, todos los productos procesados, lean los cereales, cornflakes, etcétera, o sea, Ah, leen sí. las etiquetas para que vean jarabe de alta fructosa, como endulzante. Entonces, ahí se van a dar cuenta y todo eso nos va a causar un daño hepático. Y ahora fíjense bien, existía un mito y este mito es que a los de hepatitis A les decían, pues reposo y que coma dulcecitos. Y esta salía con su paletota del consultorio. Ese es un mito, porque la fructosa le va a terminar fastidiando más el hígado, ¿no? Entonces eso es algo como crítico, no podemos aventar ese tipo de indicaciones. Y hasta he visto por ahí un video de TikTok que tengo muchas ganas de hacerle por ahí un dúo, de que protege el hígado de tu bebé con este remedio. Y piloncillo, hervido con no sé qué hierba, pues no, obviamente no. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, y buscar tener el esquema completo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las hepatitis fulminantes o que requieren trasplante es porque se asoció dos factores dañinos al hígado, ¿no? ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, uno de los que hemos visto comúnmente es hígado graso y COVID, por ejemplo? Otro que pudiera ser es hepatitis A junto con alguna otra hepatitis, o hepatitis A con varicela o con herpes. Bueno, pues eso puede ser un daño hepático severo. Pudiera ser, ¿no? Adenovirus o un coronavirus también, porque se han encontrado ambos, ¿sí? Entonces, la afectación del sistema inmunológico por COVID, el daño vascular por COVID en todo el cuerpo del niño, sumado a una infección por un adenovirus con las defensas del niño no en condiciones óptimas y una microbiota desbalanceada y a lo mejor hasta hígado graso. ¿Y en qué termina? Posiblemente en una lesión hepática fulminante o en una falla hepática, ¿sí? Y ahora, ¿qué síntomas hay que cuidar de nuestros niños? Bueno, también es temporada de hepatitis A, por eso les digo, vacunen a sus hijos contra hepatitis A. O sea, que ustedes vacunen con sus hijos contra hepatitis A o hepatitis B, que hepatitis B se pone al nacer 2, 4, 6 meses en la hexavalente, o la hepatitis A, la vacuna de hepatitis A, no le va a proteger de forma muy estricta que presente este problema emergente, ¿sí? Porque al parecer son virus diferentes.
pero le va a evitar que muy probablemente que haga algo fulminante si se juntan estos dos microorganismos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos protegería. O sea, es como decir, oye, vacúnate de influenza, porque ahorita que hay COVID, si te da influenza y COVID, te la vas a vivir fatal, ¿no? La vas a pasar horrible. Ah, bueno, es lo mismito. No es que te proteja, pero te evita que la pases peor, ¿no? Okay. Y pues ahora que hay que identificar, pues ictericia, que es la piel amarilla, a veces no es la piel, sino la conjuntiva de los ojos, la conjuntiva de los labios, de la boca, adentro de la boca, etcétera, que se vean amarillos los ojitos de los niños. La acolia y coluria, que es la acolia que hagan popos blancas, como mi pared de atrás, así, como color crema o color muy claro. Si tienen muchas dudas, agarren su cartilla de vacunación. Esa cartilla de vacunación trae una cosa que se llama carta colorimétrica de las heces, que es para prevenir una enfermedad que se llama atresia de vías biliares. Y la atresia de vías biliares es una malformación de la vía biliar, valga la redundancia. Y ahí viene qué colores son los normales y los no normales en un recién nacido. Entonces, si ven esos colores como colores muy claros, se las enseño aquí, estos colores de la cartilla roja, o sea, color como cremita, blanco, esos son anormales. Y los colores normales, pues son toda la gama de amarillos, verdes y cafés que hay. O sea, ¿por qué se presenta acolia y coluria? La popó no se pinta porque está tan inflamado el hígado que los conductos que drenan bilis se tapan. Entonces no llegan al intestino y no pintan la popó pues de ese color característico de la popó, ¿no? Que varía, depende de la edad, ¿no? Entonces por eso hacen ese color. Ahora, la bilis no tiene por dónde salir y entonces el cuerpo busca otra salida y esa salida termina siendo la vía urinaria. Entonces por eso la pipí se pinta como de color Coca-Cola, de tan oscura que es la pipí, ¿sí? Entonces esa es la razón por la que se pinta la orina y porque presenta este problema. Ahora, Okay. como familia, ¿qué es lo que debemos de hacer para evitar que nos vaya más mal? Uno es tener un esquema de vacunación completo, incluyendo los extras, como mencionamos desde el principio. La vacuna de la hepatitis y de hepatitis A, de varicela, son de las que deberíamos de tener. El uso, lavado de manos, uso de cubrebocas, evitar tocarse la cara, el agua potable. Ahora, cuidar mucho el agua potable e higiene en los alimentos. ¿Por qué esto? Porque resulta que el adenovirus se transmite por microgotas de nariz y boca y se transmite por fecal oral, pues es decir, que se excreta en las heces. Y aparte de esto, se puede transmitir hacia los ojos, ¿sí? Okay. O sea, también es causante de conjuntivitis. Por esa razón se debe de cuidar también la vía ocular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en Guadalajara, el gobernador acaba de decir que ya no es obligatorio el uso de cubrebocas. Muchos están muy contentos. A mí me parece absurdo porque en las escuelas deberían de seguir insistiendo en el uso de cubrebocas. ¿Por qué? Porque son los no vacunados. Así es. Nomás por eso, porque son los no vacunados. Entonces no podemos mandar a los niños sin vacuna a exponerse. Sí, a mí me parece que es una indicación totalmente adultocentrista donde estamos, pues sí, yo estoy vacunado. O sea que, pues disculpen la palabrota, ¿no? Pero qué chingón, ¿no? Yo ya puedo salir, irme a todos lados y me puedo quitar a lo mejor el cubrebocas en áreas abiertas y no hay ningún problema, pero el niño no está vacunado, ¿no? Y está llegando un bicho que afecta a los niños y que el 10% lo manda a trasplante hepático, ¿sí? Entonces, ojo acá, porque México no tiene la infraestructura para cubrir el 10% de niños con trasplante hepático. ¿Sí? De acuerdo. Sí, es un tema muy, muy delicado ese también, y lo que decíamos, no entrarle ahora sí que al madrazo así a las actividades, ¿no? Pues ya regresamos todos y a ver qué pasa. Pues justo por lo que pasó, o sea, por eso empezamos a verlo en Europa, eso las regresaron pues ya quedó, incluso algunos sí vacunaron niños, pero tú lo mencionaste, los que no están vacunados,
todos estos casos es en niños no vacunados. ¿Y en México cómo estamos? Precisamente. ¿Y en México cómo estamos en obesidad infantil? Exactamente. ¿Y cómo estamos en hábitos? ¿Y cómo estamos en...? Entonces, pues yo creo que peor, ¿no? El estar, el aventarlos a la guerra sin su escudo mínimo, protégelos, ¿no? Ahorita está otro tema de vacunación infantil, pero pues oye, no los mandes así a la guerra nada más. Y de nuevo, es difícil, ¿no? Porque el encierro les está haciendo mal definitivamente a todos, no solo psicológicamente, sino también en temas de salud, de inmunidad, pero peor porque pues sí necesitamos regresar, pero tú mencionaste criterio. No vas a darle al niño el caldo de cola de vaca con toda la caca y orina y demás que tiene. Ah, pues ya quieres que regrese, pues chingate este licuadito del pajarete con cola de vaca y ahora traga tierra y cómete eso. No, pues no. O sea, es regresar poco a poco y sí, exponlo, pero, entonces tengo que dejar que se come la caca de... No, o sea, criterio, sí, hay que regresar, o sea, vaya, consulten expertos y no quiere decir que común. estemos, sentido común, maldita sea, pero si no, nada más es para que se regresen a la guerra, pero bueno. Y aquí, perdón, voy a acercar esto porque me faltó mencionar eso de chingar el sistema inmune y la microbiota, antibióticos y antiparasitarios, que adelante, más adelante hablaremos un poquito de eso, ¿no? Pero Sí, esa es sí, de las sí. mejores formas para destruir la microbiota y el sistema inmune de los niños y volverlos vulnerables a cualquier cosa. Y vaya que me han mandado una cantidad estúpidamente grande de antibióticos en esta pandemia y pues a ver si no esto también es un resultado de todo eso. Pero bueno, ya, perdón, doctor. Acuérdense que somos simbiontes, ¿no? O sea, eso es importante saberlo y reconocerlo. No es que seamos así como un ente único, egocentrista, que solo vivimos por nosotros y para nosotros, ¿no? Sino que hay un montón de, de simbiosis que hacemos con otros microorganismos dentro y fuera de nuestro propio cuerpo. Entonces, eso pues importante saberlo, no podemos nomás así aventarnos y creer que somos los únicos del universo y que vivimos por nosotros. Si nos quitan nuestra microbiota, nos morimos. Si nos quitan nuestra, así de fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener la síntesis de montones de cosas, o nos morimos desangrados porque no producimos vitamina K, o nos vamos a morir en sepsis porque van a crecer las bacterias oportunistas o los bichos oportunistas. Así va a pasar. ¿Sí? Entonces, cuiden su microbiota como debe de ser. Entonces, eso es súper, súper importante. Ahora, fíjate, aparte de esto, una de las cosas importantes que estaba como analizando, porque no nada más lo que uno lee, sino analizar lo que uno lee, es que en los casos no se han encontrado relación, ¿no? Así como que, es que fue fulanito, fue Juanito y su primito Pedro, ¿no? O fue Anita y su primita María, o su compañera de la escuela, no. No tienen relación entre sí. ¿Y Okay. qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hay un montón de asintomáticos. Entonces, ¿qué pasa? Entramos en una tómbola donde va a salir el que tiene más factores, donde tiene más jodida su microbiota, que padeció COVID y que puede tener secuelas, y secuelas en su vasculatura, obviamente hepática, en su sistema inmunológico, que pacientes que han sido súper expuestos a bichos o que no fueron expuestos de forma adecuada y que están súper aislados. O sea, ¿ves? O sea, la dificultad de buscar el punto medio o de encontrar el punto medio para poder ser realmente saludables, pues está difícil esto. Entonces, eso indica que hay miles de niños circulando con el adenovirus y que solo estamos buscando que caiga el factor extra para que ese niño tenga daño hepático. ¿Sí? Y tú Entonces, mencionaste el eso, tema de que lo pueden, o sea, que estos virus pueden quedarse mucho tiempo escondidos o ahí coexistiendo con nosotros, y esa es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo yo puedo estarlo portando o un niño puede portarlo hasta que cae al que sí le va sí, sí, sí. a O chingar el sea, hígado? exacto, ahí lo traes en tus santuarios, que los santuarios son los ganglios, no nada más para adenovirus, sino para muchos virus. Entonces ahí lo traes en tu santuario y de repente te baja el sistema inmune, hay una gripita, como si nada, ¿no? Entonces, pero tú vas con tu gripita como si nada a convivir con alguien y resulta que ese alguien se contagia o ese otro niño se contagia y resulta que a ese niño le da daño hepático porque ese niño tuvo COVID, ¿no? Entonces también eso es irresponsable, ¿no? O sea, estar saliendo o exponer a otros estando uno enfermo es muy irresponsable
de nuestra parte. Y eso pues, se los dejo también a consideración, ¿sí? Porque no podemos tampoco mandar a los hijos enfermos porque no vamos a saber cómo el compañerito. Yo pienso, me cuesta mucho trabajo, a lo mejor es por el conocimiento al respecto, pero me cuesta mucho trabajo pensar cómo hay gente que no tiene conciencia y que no carga con el daño que pudo haber hecho de forma indirecta a otros, incluso llevándose la vida del otro, ¿no? Entonces eso está pesado. Está pesado y además en la pandemia se intensifica, ¿no? Este tema de, pues, me vale madres, pues, que los vulnerables que se chinguen, o sea, y nuevamente cae el criterio, no es de, pues, te vas a quedar encerrado para siempre, pues no, puedes retomar actividades, pero no vas a ir enseguida a abrazar a tu abuelo acostado con cáncer, ¿no? Pero, pues, ¿qué? Pues ya vivieron, o sea, pero yo creo que no lo pienso, o sea, hasta que no les pasa no les cae el 20 y incluso si les pasa, he sabido historias de terror de, no, pues es que mi primo contagió a mis tíos, los mató, pero ahí sigue y le valió madre, ¿no? Entonces, ya no hay mucho que hacer. Desafortunadamente es, pues cuida a los tuyos, intenta de compartir lo que sabes y para que ayudes a otras personas a cuidarse de los que les vale madre, porque pues está cabrón, ¿no? Y lo peor es que luego no lo entienden. Ah, pues ¿para qué me pongo cubrebocas y pues qué? ¿Por qué sería yo un riesgo para los demás, no? Pues sí puede ser un riesgo, güey. O sea, sí hay cosas que desafortunadamente son muy complejas y que se han intensificado peor todavía con el tema de lo que hemos hecho ahorita con la pandemia, ¿no? Pero pues bueno, así nos tocó y habrá que sacar lo mejor de ello. Y el hecho, ¿no? De quitar las mascarillas y que haya gente que Sí. le aplauda. Y entonces esa gente, o sea, después si pasa algún cercano con hepatitis, ¿qué va a decir al respecto? Porque así se contagia también. Entonces eso también tenerlo a consideración y responsabilizarnos sobre nuestros actos, ¿no? Y que repercuten sobre otros. Ahora, Claro. sé que por aquí hay muchos médicos y parte de personal de salud. ¿Y qué es lo que podemos hacer cuando cuando tenemos un caso sospechoso? Pues pensemos, bueno, tenemos un niño con ictericia, vómito, diarrea, dolor abdominal y las heces amarillas, perdón, claritas y la pipí muy concentrada, muy oscura. Bueno, entonces, como médico, debo de solicitar estos estudios que son biometría hemática, TGO-TGP o ALT-ALP y GGT, fosfatasa alcalina, bilirrubinas, TP, TPT, INR y fibrinógeno. Ahora, ¿por qué estos últimos? Porque según el criterio de King College, si tengo un INR de 3.5, ese niño tiene alto riesgo de tener falla hepática. Entonces es importante que se tomen para ir adelantando y ver las posibilidades de que este niño evolucione bien o evolucione mal, ¿no? Una vez que el médico de primer contacto mandó esto, aunque no le hayas tomado las serologías para hepatitis A, no importa, mándalo a un centro donde haya epidemiólogo o infectólogo para que allí se le haga el screening para hepatitis A la E, el exudado faríngeo y el PCR en heces para adenovirus. Como comentario, hace poco, bueno, hay muchas diarreas ahorita, estoy casi segura es que hay un montón de adenovirus, porque así se han comportado con diarreas prolongadas. Y estas diarreas prolongadas, hay unos que dicen, bueno, pues mándale a hacer un perfil de virus gastrointestinales como causantes y le toman adenovirus, rotavirus, norwalk, varios, ¿no? Entonces, ese perfil, ahí se los pasó el costo. O sea, si tú dices, sí, pues de una vez le adelanto y se lo pido, ese perfil cuesta 8,000 pesos, ¿no? Entonces, tomen los baratitos que hay acceso y mándenlos con el médico especialista, ¿no? O a un tercer nivel para que le hagan todo esto. Ahora, un caso probable se va a considerar cuando la AST o la TGO y TGP están mayor a 500 unidades sobre el litro, ¿sí? Y que son negativos a hepatitis A la E, sin etiología conocida y se considera caso, definición de caso, si el niño, en la Unión Europea, si el niño es menor a 10 años, ¿sí? O sea, si tiene todos estos criterios y es menor de 10 años, ya se considera como de este grupo, ¿no? De este tipo de hepatitis. Y la transmisión, bueno, ya vimos, es por microgotas, oral fecal, inoculación por la conjuntiva y por fomites. Entonces, no se vayan a los extremos de limpiar todo en exceso
Lysol hasta cuando llega el novio a la casa o no sé, buches de pinol y todo eso, aunque les duele la boca, mejor lávensela. Hagan mejor, busquen exponerse y no tomar fomites de gente enferma, ¿sí? Eso me parece que es lo que se debería considerar. O sea, si yo ya le tomé a este bote de agua, enseñarle a mi hijo que este bote solo es de él y que nadie lo debe de compartir como antes, que íbamos al fútbol y todos tomaban de todo, de la botella de todos. Bueno, eviten ese tipo de cosas, porque puede haber portadores y puede que a tu hijo le vaya mal. Y aparte esa agua, ¿te consta que es agua de la llave o agua de garrafón? ¿De dónde es esa agua? ¿No? Entonces, eso también considerarlo, porque también se puede contagiar por agua. Y pues, más o menos, yo creo que es lo que hay que considerar con esto. Ok. Los virus pues son un montón. Nunca en la vida había causado hepatitis, una del virus F41. Lo que había causado era el gastroenteritis. O sea, ese grupo solo había causado gastroenteritis. De esos no lo había presentado. Por esa razón se considera o que es un factor asociado que cambió su tropismo, que ayudó el COVID, muy probablemente por algunos que han salido positivos o que tuvieron COVID en el último año, etcétera, ¿no? Entonces, esta que te muestro es como la distribución de todos los adenovirus y dónde está el F41 solo afectando gastrointestinal, ¿no? En esta parte de acá, solo afecta gastrointestinal, aquí arriba de tu cabecita. Entonces, pueden causar la queratoconjuntivitis, vías urinarias, respiratorias y gastrointestinal principalmente, pero no había pasado así. Por esa razón hay esas teorías, ¿no? De que es por algún otro bicho, por la modificación en la microbiota, etc. ¿No? Ok. Pues bueno, ajá, algo, ¿qué más, doctora? Bueno, pues no sé qué quieres, o si tienes alguna otra duda al respecto, Sí. o si hay preguntas. Por acá preguntan de la hepatitis A, que dónde se aplica. Pueden, en Secretaría de Salud, cuando se esperan brotes, la aplican. En guarderías hacen aplicaciones, si pueden aplicárselas, son 2 dosis, aplíquensela y aprovechan. Hay veces que dicen, oye, ¿la aplico en sector salud o la aplico con un médico particular? Mi respuesta sería que no gasten, porque a fin de cuentas, Secretaría de Salud tiene mejor red de frío que cualquier pediatra, ¿no? Entonces, hay que considerarlo. Tenemos que estar checando nuestras redes de frío y estar cerciorándonos que estén en temperaturas adecuadas, ¿sí? Sí, y mira, aquí entonces, después de toda esta cátedra que nos diste de posibilidades y de lo que se sabe hasta ahorita, pues al final la vida es reducir los riesgos, ¿no? Pero no los podemos eliminar al 100%, incluso hacerlo puede ser momentáneo, o sea, si estás encerrado, si no encerrada, no sales y no puedes estar así por siempre, o sea, en algún momento vas a tener que salir y si te agarra una de estas cosas, pues o tienes factores de riesgo, etc., pues te puede ir muy mal. Entonces, por aquí alguien llegó un güey a decirme que soy el que más miedo ha metido en la pandemia. Digo, pues yo estoy a toda madre, miedo no tengo, porque tengo conocimiento y sé cómo cuidarme y ya con eso me doy por bien servido. Hay gente que prefiere no saber ni madres y pues nunca preocuparse de nada y al rato no va a saber ni qué tiene. Está bien. La cosa es que hay temas que, como ahorita, afectan a los niños y que nuestras decisiones como adultos pueden afectarles a ellos. Entonces, aquí la doctora, si llegaron hasta ahorita y lo están viendo, nos acaba de decir una serie de acciones que hacer y cuáles evitar para que los niños sean menos propensos porque no se puede nuevamente, no se puede evitar al 100%, pero que sean menos propensos a agarrar esta cosa gravísima que estamos viendo de manera emergente. ¿No? Que si es el adenovirus F41, que si es el SARS-CoV-2, que sea, pues bueno, vamos a reducir riesgos para eso. Si además se ha visto que puede ser por hepatitis, o sea, si es hepatitis A, pues vacunas con hepatitis A. Y si es vía fecal oral, pues te lavas las manos. Pues no tragas caca, no le das a tu hijo eso. Higiene normal, nuevamente, el exceso también genera otros problemas, ¿no? Porque en general la gente agarra y rocía, pató y rocía al niño en la cara, y entonces otros problemas. Entonces, es criterio. Yo sé que es muy difícil, ¿sí? Por aquí llegó una persona que ahorita quiero como pequeños tips porque sí me gusta el tema de la microbiota y más porque tú eres experta en eso.
Me estaba preguntando esta persona aquí que si recomendabas los probióticos, por ejemplo, ¿no? Y esto, bueno, quizás no lo escuchó que lo mencionaste al principio, ¿no? Pero ¿qué nos puedes decir entonces? Ok, ya entendí como papá, mamá, que la microbiota en mis niños y en uno mismo es muy importante para el sistema inmune, para las hormonas, para el funcionamiento del cuerpo, porque somos simbiontes. Entonces, ¿cómo puedo yo favorecer a mi niño, además de la dieta y del descanso y del ejercicio y de no darle porquerías y no darle antibióticos? ¿Le puedo dar probióticos? O sea, ¿se sugiere darle probióticos? Mira, una cosa que ahorita me brinco es justamente lo del ejercicio. Sí, nosotros lamentablemente nos hemos vuelto un poco más sedentarios con lo de la pandemia y resulta que la microbiota se modifica después de 21 días de hacer o dejar de hacer ejercicio. ¿Sí? Entonces eso es importante que lo consideremos también. La otra es, bueno, antes de dar cualquier cosa, lo que tenemos que buscar es fomentar que nuestra microbiota sea sana y darle abono a esa microbiota para que empiece a crecer. Tratemos de imaginar como si fuera un jardín, ¿no? Y nuestro jardín, pues hay gente que es muy mala como para cuidar plantas. Sí. Entonces, esa gente que se le mueren todas las plantas, pues tiene que ponerse las pilas para evitar que pase este tipo de cosas, ¿no? Y lo que tiene que hacer es echarle abonito, echarle agüita y esas cosas que son, bueno, lo que se llama prebiótico, que el prebiótico es el alimento, por decirle así, del probiótico. Es como el abono a esas plantitas, ¿no? Entonces, ¿cómo se riega eso? Con verduras crudas, con frutas enteras, no en jugo, bajando la cantidad de carne, de qué otra forma, haciendo ejercicio, tomando suficiente agua, buscando grasas saludables. Todo eso ayuda a que tengamos una microbiota mejor. Ahora, ¿cómo podemos favorecerlo sin que se vayan a gastar un bote pues de lactobacilos de 500, 600 pesos? Bueno, consuman alimentos fermentados como yogur de búlgaros, como en el caso de Jalisco, por ejemplo, tenemos el tejuino, hay búlgaros de agua, búlgaros de leche, todo eso, el kefir, etcétera, pero con que usen yogur bastaría, ¿sí? Entonces, no es necesario que busquen gastar y para obtener una cepa, ¿no? Una cepa de 700 pesos, 600 pesos para que les va a durar una semana, ¿no? Pueden hacerlo yendo a la tiendita con un yogur cero azúcar y listo, ¿no? Para podérselo dar a los niños. Entonces, eso es lo que se puede hacer. Y los prebióticos son todas esas otras cosas que mencionamos, especialmente frutas y verduras, ¿no? Entonces, no necesitan gastar. Ahora tienen un problema en específico, trastorno por déficit de atención, enfermedades neurológicas degenerativas, etcétera. Busquen a su médico para que les indique el probiótico específico para su enfermedad y no anden dando al azar nada más sus lactobacilos específicos para que no sirven para eso, ¿no? Inespecíficos que no sirven para eso. Entonces hay que tener nada más cuidado con eso. No es necesario que gasten tanto. Todo está entonces en ese sentido en la alimentación y qué bueno que mencionas ese término porque es prebiótico, el alimento del probiótico. Si tú le das a tus bacterias de tragar mediante la alimentación, no solo te alimentas tú, alimentas a tus bacterias, le estás dando, hay cosas que uno no digiere, pero tus bacterias sí las van a aprovechar, ¿no? Entonces ahí está esos oligosacáridos, ¿no? Que son las bacterias los van a aprovechar y además gracias a eso producen otras cosas y tienen interacciones inmunológicas. Entonces, dale también de tragar a tus bacterias, ya lo mencionó la doctora, frutas y verduras, hay alimentos fermentados también, una alimentación adecuada, ¿no? Y ya si es algo específico, pues el especialista sabrá decirte qué cosa, pero nada más tragar bacterias así porque sí, pues eso es algo que es un volado, ¿no? Igual y gastaste 700 pesos a lo güey, igual y ayudaste 0.01% y podías ayudar más con una alimentación. O sea, eso lo podías gastar Sí, claro. en mejores alimentos, ¿no? Pero de nuevo, es Exacto. que estamos acostumbrados a querer la pastillita sencilla, ¿no? Y tan ese es el problema que ok, ya sabemos qué es alimentación, qué es ejercicio, qué es descanso, qué es todos estos hábitos para los niños. Y viene el problema que mencionaste de los medicamentos. A mí me gustaría que profundizaras un poco en esto de,
¿es correcto que yo esté desparasitando a mi hijo cada 6 meses? O sea, yo tengo que desparasitar porque pues tengo gatos o tengo perros. Entonces, a mi niño de menos de 10 años, ¿lo tengo que estar desparasitando constantemente? Sí o por qué no? No, no, definitivamente no, a menos de que se documente que tiene un parásito en específico, ¿no? Entonces, las amibas no son tan enemigas, son más amigas que enemigas. O sea, como comentamos, la mayoría son simbiontes. Y esto va así también como pedrada. Ay, discúlpenme por la pedrada para los médicos y el personal que está de salud aquí. Hay muchas amibas que las tenemos como parte de nuestra microbiota y los médicos les suman el desparasitante, Blastocystis hominis, ¿sí? Entonces, entre otras muchas. Entonces, no vale la pena que se desparasite. La otra cosa que es muy común en niños menores de 2 años o niños que son lactantes, y esto lo digo con el conocimiento de la práctica, más que de otro, porque antes de ser médico era técnico en laboratorios o me dedicaba como técnico en laboratorio clínico. En niños lactantes se pueden confundir los quistes de las amibas con, con gotas de grasa de la leche por la refringencia del microscopio. Entonces, a veces lo reportan como quistes de amibas y zumban el desparasitante. Ahora, si hay quistes de amibas, no se les da tratamiento porque no quiere decir que tiene infección activa. Atención allí. O sea, tendría que tener el trofozoito, y esto es especialmente para los médicos, los químicos y todos los que se dedican al área de salud. Tendría que tener los trofozoitos solo sobreviven en las evacuaciones líquidas. Entonces, si no, hay que conjuntar los hallazgos con la clínica para decir si necesita o no necesita el tratamiento, ¿no? Este es uno específicamente con protozoarios. Ahora, si tenemos gusanos, ¿no? Los más comunes son Ascaris lumbricoides y es Oxiurus. Oxiurus, y estos, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo recomiendo que no gasten en un coproparasitoscópico, se ven, y especialmente los Oxiurus, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Entre 9, es como una historia de terror, donde el gusano sale entre 9 y 2 de la mañana del ano para depositar sus huevos, la hembra. Después de haber copulado en el intestino grueso, sale para depositar sus huevos en el ano. Y a veces el señorito, bueno, la señorita gusana se equivoca y se puede ir a esa vía urinaria. Entonces en niñas puede causar vaginosis, con secreción, etcétera. Entonces eso es importante. Revisen a sus niñas y niños. Entre 9 y 12 de la noche revisen la colita y si ven el gusano allí, pues entonces sí, vayan con el médico para que los desparasite, ¿sí? Entonces también puede causar infección de vías urinarias, especialmente en niñas, por esta migración errónea. Entonces, en los niños pues pueden verlo simplemente así, que no le causen más que diarrea, un poco de dolor abdominal y comezón en la cola, ¿sí? No confundir tampoco los médicos, y los odontólogos me darán la razón, con que si está rechinando los dientes es porque tiene parásitos, ¿no? Todos, hasta los animalitos, cuando empieza el brote dental, está como una sierrita, y para emparejar el crecimiento maxilar, rechinamos los dientes hasta emparejarlo, ¿sí? Entonces, no tiene que ver específicamente con gusanos. Si no ven gusanos, no hay que desparasitar, aunque rechine los dientes, ¿sí? Entonces, eso hay que considerarlo también. Con el Ascaris, bueno, dolor abdominal, puede causar invaginación, puede causar diarrea, y pues hay que pedir un coproparasitoscópico seriado para identificar los huevos fertilizados del Ascaris, para identificar. Si se ven huevos fertilizados de Ascaris, entonces se tiene que desparasitar, si no, no, ¿sí? O sea, no es necesario hacerlo de esta forma. Y no se vayan como el borras, porque luego para todo dan nitazoxanida, ni siquiera es de elección para ninguno de los que mencioné, ni siquiera. Entonces nada más, ni eliminan el parásito, nada más lastiman la microbiota. Entonces échense un clavado otra vez al libre para volver a revisar. Los de primera elección depende del parásito y que lo den de forma adecuada. ¿Sí? O sea, ese es básico del médico general. Increíble, sí, y es otro error que a veces
uno escucha parásitos, ¿no? Y también quiero yo cambiar un poquito la forma en la que se dicen, ¿no?, los protozoarios. Pues sí, tenemos tripanosoma, toxoplasma, son protozoarios y son malos para uno, pero tenemos nuestros protozoarios, dices, las amigas también son amigas. Entonces, estás matando a tus amibas y estás alterando esta convivencia sana que tienen tus microbichos en el intestino. Entonces, pues cuidado con eso, no es necesario que cada 6 meses estés ahí metiendo el desparasitante, son casos particulares y para eso hay que verlo con el médico, ¿no? Y lo que me lleva a la siguiente sustancia destructora de la microbiota, que son los antibióticos. Lo hablaba en su momento con el doctor Luis Carlos Puente, que está por acá, saludos al doctor. El tema de que la inmensa mayoría de infecciones gastrointestinales pues son virales. Y en general, ¿no? En general los virus ganan, suelen ganar en cuanto a porcentajes. Pero es una muy mala costumbre que está terrorífica, que uno mismo es automedicarse antibióticos, ¿no? Si de por sí uno tiene esa mala costumbre, peor ahora llegas y tienes una infección viral, y esto se vio mucho en recetas que se publicaron en su momento en redes de COVID leve, antibiótico. Influenza, no sé, resfriado, antibiótico. Es que por si las dudas. Entonces, esta costumbre de dar antibiótico por si las dudas, porque, bueno, reconozco que no todos son tan estúpidos. Hay unos que usan el pretexto de, es que por si se te complica con una infección bacteriana, yo te mando esta como profilaxis, ¿no? Para que no se te vaya a complicar, entonces te mando el antibiótico. Pero peor todavía se hace en niños, o peor para mí, no sé, ya me dirás tú, doctora, pero el tema de mandar antibióticos en niños, ¿qué consecuencias puede tener el hecho de este uso excesivo de antibióticos en niños? Bueno, pues imagínate que si ya tenemos a los niños 2 años aislados con un daño a la microbiota por no haberlos expuesto y ahora aparte le damos antibióticos, pues estamos terminando de joderle la microbiota al niño. Así de simple, ¿sí? Entonces, no, la mayoría, el 95% de las infecciones son virales. ¿Me escuchas? Sí, no, estoy diciendo que escuchen, sí. escuchen, 95%. Sí. Entonces, y por ejemplo, para faringoamigdalitis, y eso se los dejo de tarea al personal de salud que esté aquí. Para faringoamigdalitis estreptocócica, especialmente, que es lo que para todo, órale, su amoxicilina, cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación. Por cierto, las cefalosporinas son hepatotóxicas, ahí se las encargo, ¿sí? Entonces, los empiezan a dar así como receta de cocina y a bombardearlos con cefalosporinas, que cefaclor, que no sé qué, que ceftriaxona, que inyecciones. Bueno, solo para darlos, los antibióticos en faringoamigdalitis estreptocócica hay unos criterios que se llaman criterios de Centor, ¿sí? Con C de casa. Criterios de Centor. ¿Y qué dicen estos criterios? Que el niño no debe de tener tos. Si tiene tos es que es algo viral y que solamente tiene escurrimiento nasal posterior, ¿sí? Salvo que estemos hablando de una neumonía. Debe de tener puntos blancos, fiebre mayor de 38. Si no tiene eso, no. Y fiebre mayor de 38 persistente, ¿sí? Entonces, la mayoría de las infecciones gastrointestinales y respiratorias van a durar con fiebre 3 días, con, sin o a pesar del médico y del antibiótico. Así es. ¿Sí? Entonces, atención a eso, por favor, porque zumbarle el antibiótico nada más es joderle la microbiota y la vida al pobre niño, ¿no? Entonces, sí, es el simicombo, dicen aquí. Pero explícame, dice el simicombo. Efectivamente, sí, hay que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, como les comentaba, muchos de estos antibióticos son hepatotóxicos. La otra cosa es que no inyecten a los niños, por favor. Hay medicamentos tomados. Fíjense bien, ahí se nota si el médico sabe o no. Si le mandan inyecciones al niño, hay medicamentos tomados que tienen un efecto más rápido y mejor que los inyectados, la mayoría de los inyectados. Y la ceftriaxona puede ser hepatotóxica y aparte de eso, la amikacina, que es también lo que más comúnmente es nefrotóxica y ototóxica. Si se pasa de la dosis, le jode parte de la microbiota los riñones y el oído y queda sordo de por vida. No hay nada que hacer, ¿sí? Entonces, los medicamentos se calculan por dosis y hay situaciones súper específicas para dar los medicamentos como para que le estén zumbando
el sinicombo que dice Fer a todos los niños, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Totalmente. Y qué importante eso aquí dice el doctor Luis Carlos Justo. Y saludos al doctor Fer de Explícame, que dice, jaja, sí, los niños se curan con, sin o a pesar del médico, ¿no? A veces es impresionante y es lo que les intento promover yo, no es que el miedo, es la conciencia de lo maravilloso que es su cuerpo, a pesar de nuestras pendejadas y de las que con los que nos crucemos de pronto, ¿no? De, trágate esto, y trágate el Herbalife y que el té de no sé qué, que tenemos 14 kilos de caca en el intestino, no mames, no. O sea, ya dijo la doctora 5 de bacterias, ¿no? Pero no que andas ahí caminando con 14 de caca y te tragas tés pueden traer cosas hepatotóxicas, nefrotóxicas, neurotóxicas, un montón a pesar de eso, seguimos. O sea, es impresionante, ¿no? Pero por lo mismo, es lo sencillo, es hábitos, buenos hábitos, hay cosas específicas con los niños, por eso consulten médicos actualizados, especialistas actualizados, y es relativamente sencillo, ¿no? Puede ser quizás un poco tedioso, es que es lo mismo, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, actividades, la salud mental es importante, y todo esto nos vino a chingar la pandemia, con el encierro, con la ansiedad, con el ahora pedir más comidas que no son lo mejor, aunque no quiero satanizar porque me chingan mucho con eso, pero pues sorry, ¿sabes qué? A ver, Carmi, esto sí lo puedo hablar contigo así muy, muy a gusto, ¿no? A mí lo que más me preocupa, como yo veía mucho en pollos y en su intestino, digo, no puedes abrir tantos humanos, ¿no? Pero yo sí podía abrir varios pollitos y revisar su intestino y ver qué pasaba con un cambio ligero en la alimentación. Y es impresionante la morfología intestinal, las vellosidades intestinales, las criptas, las bacterias, o sea, le das en la torre. Entonces, cuando yo veo estudios de que, pues resulta que tanta azúcar sí puede matar tantito a las bacterias, pero requieres tantas dosis. Y tanta fructosa también puede afectar un poco, y tanto no sé qué. Entonces, al final, alimentos, pues, ultraprocesados, pues tienen un efecto negativo, no es por satanizarlo, pero si te están chingando la microbiota, a mí me da mucho miedo. ¿Sí? Yo en el momento en que entendí eso dije, ay, güey, ya adiós al alcohol, adiós a los ultraprocesados, adiós, porque te estás matando la microbiota, ¿no? Y yo hacía esta analogía la otra vez, Carmen, no sé cómo la ves, de la herida abierta, ¿no? Que yo veía mi intestino con mis excesos antes de la pandemia como una herida que no cerraba. Yo le metía alcohol y le metía comida basura, y es como tener una herida y estarte rascando y estarle echando tierra, y se intenta cicatrizar y luego cicatriza toda churida, toda fea, ¿no? O se infecta y es peor. Así estaba viendo yo mi intestino, se intenta recuperar, pero uno no lo deja con el ataque constante de sustancias y de cosas que pues no son lo mejor. Y esto pues puede verse un poco reflejado en los niños, ¿no? Como ves este tema de la alimentación que perjudica la microbiota directamente. ¿Qué sabemos de eso? Mira, definitivamente sí, o sea, se ve muy dañada, sobre todo con el exceso de azúcares y harinas procesadas. La microbiota se ve afectada, la disfunción de la microbiota hace que se produzcan más bacterias dañinas, y estas bacterias dañinas terminan causando lesión intestinal, aplanamiento de vellosidades, disconfort, mucha producción de gas, distensión abdominal, náuseas, etcétera, estreñimiento, por ejemplo, y esto nos termina afectando también en otros aspectos, porque no nada más es a nivel intestinal, sino que el intestino es un reflejo del resto de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces eso es algo súper importante. Voy a meterme en terreno escabroso. Venga. Como nos gusta. Bueno, específicamente me voy a meter con la leche, porque la leche, mucha gente dice que no hay que dar leche sin lactosa porque, bueno, la lactosa es un azúcar, ¿no? Pero resulta que este azúcar, que es la principal azúcar de la leche de cualquier mamífero, tanto de la leche de vaca como de la leche humana, a paréntesis, extra del paréntesis, la leche materna tiene 7 gramos de lactosa por litro y la vaca alrededor de 4 litros de lactosa por litro. Entonces, la leche humana tiene más lactosa que la leche de vaca. Esa es una, ¿sí? Y la lactosa tiene varias funciones. Resulta que en los niños es para el desarrollo cerebral, y en las mujeres funciona, en niños y mujeres funciona, y hombres también, para mejorar la absorción del calcio.
Entonces, el que uno consuma y aparte funciona como un prebiótico. Entonces, no es una azúcar nada más que te va a elevar tu pico de insulina y no sé qué, sino que ese azúcar, como es un prebiótico, va a ser utilizada antes que por ti, por las bacterias. Entonces, no le tengan miedo a la lactosa, salvo que cada que tomen lactosa, pues sí les dé la chorrera y pues estén súper pedorros y todo eso, ¿no? Entonces, pero si no tiene ningún problema, como la mayoría de los mexicanos, deben de consumir lactosa para favorecer la absorción de calcio en sus huesos, para usarlo como prebiótico y para el desarrollo adecuado en los niños, ¿no? La leche, por ejemplo, tiene oligosacáridos que también pueden funcionar como prebióticos y que resulta que hay algunas proteínas también que se están usando como anticancerígenas, especialmente la leche humana. Hay uno que se llama Hamlet, así como la novela, y funciona como anticancerígeno. Se ha usado ya en cáncer de próstata y en papiloma, en lesiones por papiloma, ¿sí? Con disminución o del tamaño del tumor. ¿Sí? Pero resulta que esto llamó mucho la atención y dijeron, no creo que nomás los humanos, ¿verdad? Porque es que creemos que nosotros somos todo. Y resulta que la tiene también la vaca y la mayoría de los mamíferos, los caballitos, todos, ¿sí? Entonces, obviamente es dirigido a cada especie, ¿no? Pero pues no tenemos que satanizar la leche, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. No hay razón para satanizar la leche. Si no pueden consumir leche deslactosada porque tengan malestares gastrointestinales, ahí se puede inducir tolerancia en muchos casos. Es bastante importante también. Consulten a su gastroenterólogo de adultos o pediátrico porque se puede inducir tolerancia a la lactosa y ya, que mejore. Salvo que sea de plano una insuficiencia o que no produzca nada de lactasa, bueno, pues ahí ni modo, su lechita deslactosada. Pero ¿qué pasa con la leche deslactosada? Pues que le agregan maltodextrinas, ¿no? Y las maltodextrinas sí está aprobadísimo que te terminan jodiendo la microbiota. Ahora, ¿qué pasa con la leche entera en niños menores de 1 año? Se ha asociado a microsangrados intestinales y a daño renal por sobrecarga de solutos. Así que mucho cuidado con este tipo de recomendaciones. Que, yo le di Liconza a mi bebé a los 3 meses y le fue súper bien. Pues ahorita, espérate 10, 15 años, pues, porque no son efectos a corto plazo, son efectos a largo plazo, ¿no? Como la mamá que crió a 20 con leche de vaca entera y dices, no, están re bien, y los ves cojos, gordos, amputados, con diabetes, y así dices, uy, sí, re bien. Entonces, hay que, hay que tener cuidado con este tipo de recomendaciones. Igual, ¿no? Con su, pues yo le di Herbalife y mira, está súper sano. Sí, está súper sano ahorita, ¿no? Y aparte, su estado de salud es solo su apariencia, ¿no? Porque siempre que les pregunto, ok, ¿y ya le tomaste estudios para ver su función renal? Y su respuesta es no. Bueno. Entonces, tener ahí esta consideración. Y entonces, pues obviamente, si tenemos la leche depende de cada especie, va dirigida a cada cachorro, pues entonces de los niños humanos, pues les toca definitivamente leche humana, ¿no? Que esto ya tiene características específicas para su crecimiento y desarrollo y absorción de nutrientes de forma adecuada. Para un niño de 3 años es suficiente con lactancia materna. Bueno, si un niño consume leche materna, no es necesario agregar leche de alguna otra especie. No, si el niño no la quiere, no la tienen que meter. A veces me dicen, oye, ¿le puedo cambiar la leche? ¿Por qué leche le cambio después de suspender la lactancia? Pues por nada, porque si el niño ya come, la leche es como cualquier otro alimento. Entonces no es necesario que tenga a fuerzas una cantidad adecuada de una cantidad específica de leche de vaca extra. Ya que dice acá el doctor Luis Carlos, la leche es para los becerros, jaja, no es cierto. Sí, y fíjate, no recuerdo qué otro alimento lo tiene, pero la importancia de la leche es también ahorita mencionaste lo del prebiótico, ¿no? La lactosa es glucosa y galactosa, y no muchas fuentes de alimento traen la galactosa, entonces ahí es la cuestión cerebral y todo eso. Es bien interesante. Quería platicar un poco de lactancia, pero me acordé que en agosto, si me concedes otra plática, es la semana de la lactancia materna. Yo creo que podemos profundizar más en ese tema, porque sí es bien interesante. Yo le platicaba a la doctora que hace poco había leído que hace miles de años, cuando se domestica, digámoslo así, los granos, por ejemplo, el trigo, se deja de dar, el humanoide, el Homo sapiens, deja de dar lactancia
materna antes, ¿no? La suspende antes y empieza a dar granos, porque pues ya, y se observa un aumento de mortalidad en los niños en cuanto le cortamos la lactancia, ¿no? Porque no, que 6 meses porque después ya es exageración, ¿no? Y no, es una maravilla la lactancia materna, no nada más por el producto en sí y sus aportes nutricionales, hay una interacción ahí maravillosa y una relación con el sistema inmune y las hormonas y demás. Entonces, ahorita que decía eso la doctora me quedé pensando y como dato curioso, yo hace no mucho me di cuenta que ya no soy intolerante a la lactosa. Antes tenía una intolerancia considerable hasta que dejé de tomar alcohol y dejé de tragar porquerías. No voy a decir cuáles, pero digamos que empecé a comer bien, empecé a cuidar el sueño y todo eso. Y de pronto, una de las cosas que más lactosa tienen, por ejemplo, los helados, pues me chingué un helado y no me pasó nada. Leche entera, ya no me pasa nada. Es una maravilla, ¿no? Yo pensaba que eso ya era incurable, hasta le pregunté a Dani Luqueño, que te fue a preguntar a ti, y me mandó ahí la captura de la explicación, ¿no? De, bueno, si es ya por que no hay lactasa, pues ya valió madre, no, o sea, ahí sí puede haber, incluso hay enzimas, ¿no? De lactasa exógena, además, pero no, yo sí la pude recuperar y estoy muy feliz por eso, porque ya no me inflo, pero es una maravilla, o sea, tener el intestino sano, lo decía la doctora, tenemos más bacterias en cuanto a peso que nuestro cerebro y por eso también, y por las interacciones y todo lo que influye, se le llama el segundo cerebro, ¿no? El intestino y el eje intestino cerebral es otro tema muy cabrón, pero cuiden su intestino y el de sus criaturitas, por favor, diría la tía la Kishimishi, ¿no? Y cuidan a sus criaturas, cuídense ustedes, criaturas también, y pues no sé qué haga falta, doctor, algo más que nos puedas decir, sobre todo a manera, si quieres, de conclusión con el tema de hepatitis grave en niños, que no nada más es un virus, es un conjunto de factores para que vean lo complejo que es, no nada más es, pues es que vacúnate contra esto y ya, ¿no? ¿Cómo podemos concluir, doctora? Yo creo que hay que considerar varias cosas. O sea, si soy mamá, tengo que considerar que mi hijo debe de comer saludable, debo de procurar que mi hijo haga ejercicios, que conviva con animales, que trate de convivir con niños sanos, que evite convivencia con niños enfermos, que tenga todo su esquema de vacunación y evite darle tóxicos, incluyendo Herbalife, OmniLife y test. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Sale? Y la otra, en cuanto noten cualquiera de los síntomas que comentamos, acudir de inmediato con el médico. La conclusión para los médicos es volver a vigilar o volver a revisar, mejor dicho, las guías de un montón de cosas para hacer prescripciones adecuadas. Esa es la primera. La segunda es cuando tengan a un niño con estas características de hepatitis en sus manos, busquen tomar pruebas de función hepática y tiempos de coagulación más INR para ver factores de que este niño avance a una falla hepática. Hay un correo en el que, no sé si esto te lo proyecto para compartirlo. Sí. Hay un correo que es para hacer para poder reportar estos casos. Es hepatitis.des@salud.gov.mx y hay que mandar la copia de los estudios, ¿no? Okay. Entonces, si no tienen el panel viral, o sea, vayan enviando esto y luego manden a un tercer nivel o a un especialista, y el epidemiólogo o infectólogo lo que hará es tomar el resto de los estudios, ¿no? El screening, que es el screening para hepatitis a la E, el exudado para descartar SARS-CoV-2 y la PCR para adenovirus. Obviamente también se tiene que descartar enfermedades metabólicas como enfermedad de Wilson, etcétera, tóxicos, y el exudado y posiblemente el tamiz para algunos otros virus, y pues ya, ¿no? Entonces, eviten sobremedicar, eviten dar antibióticos, como mencionamos, eviten desparasitar y listo. Eso me parece que es como de las cosas más importantes que hay que tomar en cuenta. Pues quedó clarísimo, doctora. Ya te comprometí a que hablemos en unos meses sobre más temas, incluyendo el de la lactancia materna, y creo que nos queda bastante claro esto de pues, lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Recuerden que la evidencia se actualiza y quizás después salgan más virus o quizás tengamos exactamente qué. De cualquier forma, la receta para prevenir es la misma. Entonces, con sus matices, dependiendo el niño, el niña, el paciente, como le quieran ver, pero pues al final
ahí está, eviten lo negativo para su salud y promuevan lo mejor. Y así de sencillo. Y consulten, por favor, a los expertos, expertas actualizados, por favor, porque también luego a veces es complicado, pero bueno, aquí tenemos a una doctora experta especializada en estos temas. Entonces, pues síganla en sus redes sociales. Doctora Carmi, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, en Facebook estamos como Pediatría Médica en Guadalajara y en TikTok como doctora Carmi Pedia Gastro. Y pues próximamente estaremos más activos en el resto de las redes y ya se las iré compartiendo. Y ahí le Otra de las estaremos cosas, dando. Ajá. antes de irnos, me gustaría compartir y decir y aclarar que hacen falta mucha información, pues porque los casos van iniciando. Aunque tengamos Claro. más de 300 casos, esto va iniciando. Entonces, para poder tener más datos se necesitan biopsias y una cosa importante que hay que decir acá es que posiblemente si hay algún daño vascular, si tenga que ver con COVID y si tiene un daño más como lo que comentábamos que se parece a las aves, ¿no? Como inclusiones de eosinófilos y esto, pues a lo mejor tendría que ver con un cambio en el virus específicamente, ¿no? La otra cosa es que eviten exponer. Todavía estamos viendo niños con COVID y estos niños tienen muchas repercusiones vasculares a corto y largo plazo, sobre todo a largo plazo, ¿sí? Entonces, taquicardias, arritmias, tienen problemas como que se desmayan y eso también tiene que ver con vasculares. Hace tiempo comentaba con una doctora sobre la posibilidad de demencias vasculares tempranas en los que ahora son juventudes e infancias, ¿sí? Eso Está está cabrón. pesado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque eso implica que haya gente disfuncional muy joven. Sí, no se pueden Y descartar el eso tema de es las un... secuelas. Está cabrón. O sea, que esto sea parte de secuelas es también a mí me parece que todavía no hemos visto desafortunadamente todo lo que puede ocasionar este maldito virus, ¿no? Entonces, pues con mayor Sí. razón eviten infectarse. Doctora, nada más una aclaración rápida porque están preguntando mucho respecto a los test, de que me están preguntando que si el té de manzanilla y limón aplican como prohibidos para los niños, de los sobrecitos, me imagino. Ningún té se debe de dar en menores de 2 años, ningún té, ¿sí? Y de preferencia, evitarlos en la infancia. Eso es importante. Hay algunos extractos que ya se conoce que tienen beneficios específicos contra algunas cosas. Por ejemplo, con el dolor abdominal, algunos extractos de menta en cantidades específicas pueden ayudar, específicas, ¿sí? Pero, por ejemplo, el mentol, el eucalipto, el alcanfor, que no es un té, pero bueno, es untado, como el BIC, el vaporru, pueden ser neurotóxicos y pueden causar convulsiones. La lavanda, que se considera tan inocua, es un disruptor hormonal. Entonces puede causar cambios o alteración en la maduración y el desarrollo hormonal de los niños. Entonces hay que tener cuidado con eso. Quizás, híjole, no me atrevería como a recomendar como tal los tés. En menores de 12 años definitivamente no. A lo mejor el té de limón y el té de manzanilla no, ese no. Pero el té de limón y algunos otros con mucho cuidado y con una revisión específica quizás, ¿sí? Entonces, si está prohibido en el embarazo, siempre les digo, evitarlo en la infancia. De acuerdo, pues ya. Quedó claro, ahí tienen el pequeño bonus con la doctora Carmi, síganla en sus redes sociales y pues Carmi, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos compartiste. Te lo agradezco bastante. De que al contrario, Nico, muchas gracias por esa confianza de invitarme para estar con ustedes. ¿No? Y ahí tenemos una programada a futuro, estén pendientes, les avisamos en las redes sociales y gracias a todas las personas que se conectaron en vivo para vernos y por estar comentando y mandando buena vibra y preguntas y por ahí uno que otro insulto. Gracias a todos, cuídense mucho, bye. Saludos, bye bye.